Dentro del liderazgo, una de las razones por las cuales me invitaron también aquí es porque gracias a Dios me estoy ayudando a trabajar en la conferencia en el departamento de los jóvenes. Y dado a eso, Wilmer me llamó esta semana y me dijo: tú podrías visitar mi iglesia. Y no podía decir que no. Así es de que también por parte de la Federación de Jóvenes de FEJA, también estoy acá dando una bienvenida a todos ustedes. Así que todos los jóvenes que están aquí presentes, a los que vea hoy aquí, me gustaría verlos en las actividades que se van a estar haciendo en la conferencia. Hay muchas actividades que vienen, hay muchas cosas buenas para aprender y ojalá que nos puedan acompañar y que Francis, ¿dónde está Francis? Francis, te esperamos en una de esas actividades. Hay unas cosas especiales para los jóvenes que no puedes faltar. Campamentos, banquetes, muchas otras actividades, las cuales no simplemente te van a ayudar a crecer espiritualmente, sino que veas que dentro del cristianismo y de una mejor educación, tú puedes ver formas de cómo poder divertirte. Así que Francis, mi hermana, déle la oportunidad de ir, no se va a arrepentir. Así es de que vamos a entrar al tema. Cuando estuve meditando en el tema que yo quería estudiar con ustedes en esta tarde, casi tarde, tantos temas para jóvenes hay y tantos jóvenes dentro de la Biblia hay que fue difícil escoger uno. Pero ya tenía tiempo queriendo hablar de un hombre, un joven, el cual marcó una diferencia. Quiero hacer una pregunta. De los jóvenes que están aquí, ¿quién tiene 17 años? ¿Alguien? ¿Quién tiene 15 años? 15, allá. Ponte de pie poquito. Ok. 16 años. Bueno. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Melvin. Melvin, ok, no te escuchaba acá. Calcúlenle a Melvin, puedes sentarte. Calcúlenle a Melvin 2 años más, que ya tenga 17 años. Y créemelo o no, en 2 años más tu complexión va a cambiar quizá un poquito más todavía. En la Biblia se nos habla de un joven que tenía 17 años. En Puerto Rico le llaman nene. En Santo Domingo le llaman que es un niño añoñado. En México le llaman un consentido o un niño mimado. ¿Cómo le llaman en El Salvador? Consentido, mimado, es lo mismo, la misma palabra. Un muchachito que dentro de todo eso el papá lo sobreprotegía. Yo siento que ya la gran parte sabe de quién estoy hablando. José. José era un muchachito el cual su papá lo quería tanto que por un momento le hizo un poquito daño. Era tanto el amor, era tanto el cariño que él tenía hacia su hijo, que no supo cómo controlar ese amor. Al grado donde que José era una persona que le gustaba ir donde el papá decirle con lo mal que se portaban sus hermanos. Y evidentemente a cualquier hermano mayor, si uno llega y le empieza a decir todas las cosas malas, crece el coraje y empieza a crecer la envidia y las cosas malas. Y yo puedo dar testimonio de eso. Cuando yo tenía 7 años, mi mamá se embarazó de nuevo. Nació mi hermana la más chica. Cuando mi hermana tenía 7 años, yo le llevo 7 años de diferencia, yo ya tenía 14 años. Cuando mi hermana tenía 10 años, pues entonces yo ya tenía 17 años. Y entrando a los 13, 14, 15, a los teenage years, eso es cuando los jóvenes son más rebeldes. Cuando creen que los jóvenes creen conocer el mundo. Y mi pequeña hermana tenía
ese ser, ese don de hacerme enojar rápido. Y la cuestión es de que mis papás llegaban rápido y lo que ella hacía, todos se lo celebraban y a mí me iba mal. Un día estábamos caminando, se cae y me pegaron a mí, yo sin haber hecho nada. Y eso creó en mí un sentimiento de rencor hacia mi hermana. Yo ya no la veía como mi hermanita, yo la veía como mi enemiga. Porque todo lo que yo hacía era mal, todo lo que ella hacía era celebrado. Y aunque mi papá decía, te quiero igual, yo los amo a todos, yo veía la diferencia. Y mi hermana, la más grande, veía la diferencia. Y ella estaba en su niñez, yo ya estaba en mi adolescencia, y esos dos factores eran un problema todo el tiempo. Y cuando yo leo esta historia me identifico un poco con los hermanos de José. De que él llegaba y corría y le decía, mira, ellos han hecho tantas cosas y eso, y el papá llegaba y yo me imagino que lo reprendía. Pero José fue creciendo y el rencor de los hermanos fue creciendo. Cuando José llegó a la edad de los 17 años, su papá le dio una túnica de 20,000 colores, y es una historia que los niños se saben también. Pero para ese entonces esa túnica representaba algo más. Es como si ahora mismo te regalaran un saco, un buen traje de Hugo Boss, o de, y si quieren ser de colores, yo quiero ser que ahora, si lo quieren representar en el 2015, probablemente era un saco Versace que le habían regalado. Y los hermanos quizá no llegaban ni a los que hay en Walmart. Y eso era un coraje para ellos. Y José llegaba y lo presumía, y no simplemente con eso, sino que después llegaba y empezaba a contar sus sueños. Yo soñé que ustedes significaba tal y tal cosa, y él les empezaba a decir sus sueños, y la espiga mía quedaba levantada y la de ustedes se inclinaba hacia la mía. Más coraje todavía los hermanos les daba. Un muchachito insolente es lo que ellos creían. En una ocasión, el padre había mandado a sus hijos a otro lugar para apacentar las ovejas. Y el padre quiso mandar, ya tenía un tiempo que no los veía, él quiso a mandar a su hijo, ve dónde están tus hermanos, quiero que me traigas noticia de ellos. José fue, y ese era el momento especial o el momento clave para deshacerse de él. Cuando los hermanos lo vieron, ellos ya, su mente había maquinado tanto en decir, lo vamos a matar, ya no queremos saber de este muchacho, se acabó él, se acabó nuestro problema. Y cuando llegaron ahí, el más grande decía, no, vamos a hacer eso, él, por más, él es nuestro hermano, no podemos hacer eso, es nuestra sangre, no podemos hacer eso. Rubén, que era el más grande de los hermanos, tenía su mente más adulta, él pensaba mejor las cosas. Y él decía, no vamos a hacer eso, mejor lo que podemos hacer, déjenlo en ese pozo ahí de momento y después vemos qué hacemos. Y en lo que Rubén se hizo a un lado, vieron que venía una caravana de ismaelitas y era la oportunidad, lo vendemos. Vendieron al pobre José y José llegó a otro país. Cuando ellos le quitaron el saco, lo llenaron de sangre, se lo llevaron al padre. La Biblia nos dice que José había pasado, el padre había pasado, Jacob, estaba completamente triste. Dice que no había nada que sus hijos ni que su esposa le podría decir para él calmarlo. Y si al que es padre acá sabe lo que es la pérdida de un hijo, dicen que es más fácil perder a un padre que es normal que perder a un hijo. Él en ese momento había perdido un hijo y para él había perdido literalmente su vida. Ese padre estaba completamente destrozado por la noticia. José llegó a Egipto siendo, después de haber sido el hijo de papi, el niño consentido, el niño mimado, llegó a ser un criado. Y dice que Potifar, que era el capitán del faraón, fue quien lo tuvo con él. Y fue tanto, y aquí es donde yo quiero hacer un hincapié,
que fue tanta la bendición que tuvo Potifar con él. Y en Génesis 39, si ustedes quieren leer conmigo, hay algo que me gustó mucho. Génesis 39:5. Y dice: y desde que se encargó de su casa y de todo lo que él tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. La bendición del Señor estuvo sobre todo lo que él tenía, así en la casa como en el campo, y Potifar dejó todo lo que tenía a manos de José, y él no se ocupaba de nada más que del pan que comía. Mi hermano y mi querido joven, si tú crees que no venir a la iglesia, tú todavía estás bien, porque como sea no te va mal, yo te digo una cosa: cuando alguien ora por ti, la bendición, aunque tú estés haciendo cosas malas, esa bendición está contigo. No quiero decir que tú puedes salir y deshacer tu vida. No quiero decir que ahora tú ya puedes hacer todo lo que tú quieras, pero cuando hay alguien orando por ti, esa bendición está contigo. Y más aún, cuando tú mismo eres ese testimonio que Dios quiere que tú seas, no simplemente tú vas a ser el bendecido, sino todos los que estén al lado tuyo van a ser bendecidos. Potifar no tenía que ver nada con Dios, él creía en otros dioses, él era un egipcio. Las costumbres de ellos eran completamente diferentes a la de la gente hebrea. Los dioses eran diferentes, mas sin embargo, por la bendición que había en José, la casa de Potifar dice que todo lo que él hacía le iba bien. Él no tenía que preocuparse por nada, lo único que él tenía que preocuparse por el pan que comía. Él sabía que su casa estaba bien, su hogar estaba bien y todo lo que él tenía le iba a bien. Pero pasó algo. La Biblia nos dice que José era un hombre guapo, un hombre atractivo. Y eso a los ojos de cualquier mujer era una tentación también. Y se dice que para ese tiempo José era tan elegante y su semblante era tan bueno que dice que entró en gusto de la mujer de Potifar. Cuando entró en ese gusto, la mujer de Potifar ya no lo veía como el esclavo hebreo, lo empezó a ver con ojos como un hombre. Ya no lo veía como un niño, lo veía como un hombre y quería estar con él. Y la Biblia dice que todo ese tiempo ella lo empezó a acosar para que él estuviese con ella. Mas sin embargo José decía: yo no puedo fallarle a mi Dios y no le puedo fallar a mi amo. Él me ha encargado acá y lo único que él me dijo que yo no podía hacer es faltarle el respeto a usted. Pero fue tanta la insistencia de esta mujer que en una ocasión José tuvo que salir corriendo de ahí. Y ese fue el coraje más grande que esa mujer pasó, que lo acusó injustamente de algo que él no había hecho, como que él quiso burlarse de ella, que él quiso tratar de estar con ella. Al grado donde cuando llegó eso a oídos de Potifar, Potifar sin preguntar más, se enfureció con él, dice, y lo mandó para la cárcel. Cuando José fue mandado para la cárcel, hay una cosa ahí que me ha impactado mucho. Y vamos a buscar en Génesis 39, en el mismo capítulo. No pierdan Génesis 39, que vamos a estar hablando de ahí. El capítulo, el versículo 21. Y dice: pero el Señor estuvo con José y le extendió su bondad y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Yo digo una cosa: José hizo las cosas bien, actuó como un verdadero hijo de Dios debe haber actuado o debería actuar, mas sin embargo la consecuencia fue mala. ¿No te pones a pensar que muchas veces tú haces las cosas bien y la gente te lo toma mal? ¿Cómo esta cultura ha cambiado en una forma totalmente mala?
Vamos viendo este caso. Ya tiene un tiempo, yo fui a Pet Boys a comprar una cosa para mi carro. Estando ahí yo me di cuenta que la cajera me dio cambio de más. Y yo se lo devolví. Tú me estás dando de más, me estás cobrando con de esto y yo lo único que pagué fue tal. La tipa, oh, perdón, no me di cuenta, me da mi cambio, salimos. Y el amigo que veía conmigo me empezó a decir de todo, pero tú eres bruto, ¿cómo puede ser posible que mira, que te iba a dar de más? ¿Y qué tiene? Pero mira, eso nos hubiera alcanzado hasta para pasar a comer todavía. Y yo no me podía salir de ahí sabiendo que esta mujer me dio dinero de más. Yo tenía una hermana que ella fue cajera en una tienda y ella me decía que cuando ellos les hacen el corte de caja, ellos se dan cuenta si hubo algo malo. Y si ellos dieron dinero de más, ese dinero sale de la cajera. Y en vez de ella haber ganado algo, va a salir perdiendo porque ella pagó de más. Yo le decía que yo no le puedo hacer eso a ella. Yo no sé si esa mujer tiene hijos, yo no sé si esa mujer tiene, yo no me podía ir con el dinero de ella. No es la tienda la que pierde es ella. Y ella se me quedó viendo así, no te entiendo, se dio la media vuelta y se fue. Pero ahora, cuando tú haces las cosas bien, te dicen que tú eres un bobo. Cuando tú quieres actuar como Dios quiere que actúes, te dicen que tú eres un tonto. Mas sin embargo, no importa si la gente te considera tonto, si tú haces lo que Dios quiere, que la gente te diga la recompensa está con Dios. Y no importa si en ese momento Dios había, por decirlo de esta manera, permitido algo así. Pero hay una cosa tan importante que yo me gusta a mí cuando dice, pero el Señor estuvo con José. Aún en ese momento donde José había pasado por una situación fuerte, aún donde en ese momento él estaba, imagínate, él ya tenía la potestad de esa casa, él hacía lo que él quería, ya no tenían que estarlo vigilando. Con todo y eso, él cayó preso. A José ya pareciera ser que su buena suerte se le había caído en ese momento. Y yo digo buena suerte porque había muchos que vendían a los egipcios y en vez de mandarlos a trabajar a la casa, los mandaban a picar piedra. Yo siento que si hubiera sido esclavo y me mandan de criado, yo hubiera estado feliz porque imagínense, es mejor estar limpiando algo que estar picando piedra. Ese hombre por lo menos estaba criado de buena suerte hasta ese momento. Y no simplemente eso, sino que ya había caído en bien a los ojos de Potifar. Pero su suerte se le cayó cuando llegó a la cárcel. Pero aún ahí, cayendo en la cárcel, él todavía cayó en buenos ojos del encargado de esa cárcel. Entonces él ahora estaba preso, sí, pero aún estando preso, él servía a Dios, y estando preso, él hacía las cosas buenas, al grado de que el mismo jefe de la cárcel lo tenía encargado como un jefe en esa cárcel también. Así que no importa si tú caes, o si alguien por tú hacer las cosas bien te despiden de tu trabajo, o por tú querer actuar bien pierdes a algún amigo. Mientras tú actúes bien, hay una recompensa. Cuando siguió pasando el tiempo, la historia nos dice que llegó el copero y llegó el panadero del rey. Cayeron presos. Algo le hicieron al rey, el rey se enojó y los mandó presos. Había pasado un tiempo, José había hecho amistad con ellos, y cuando hicieron esa amistad, en una ocasión se levantan los dos y los dos habían tenido un sueño. El copero soñó que tenía unas uvas, 2 racimos, 3 racimos, y que él veía que él exprimía esos racimos en la copa del rey. Y él decía, ¿qué significará esto? Y él le dice, no te preocupes, en 3 días tú vas a estar otra vez donde el rey, trabajando con él, y tú vas a hacer esto. Vas a volver, tu trabajo se te va a devolver, tú vas a estar igual y tú vas a salir libre. Ya no va a haber problema contigo. Pero le dice, cuando tú salgas de aquí en 3 días, no te olvides de mí. Háblale al faraón de mí. No se te olvide. Yo digo una cosa, y acá hay otra lección. Aunque tú le ores a Dios, depende también de la gente que está al lado tuyo. No desconfíes de un hermano que te quiera ayudar. No desconfíes de alguien que te quiera extender la mano.
Y si no te quiere extender la mano, pídesela tú. Extiende la mano sobre mí y ayúdame. Yo confío en Dios, pero Dios también tiene embajadores en la tierra. También tiene gente que te ayuda. Así que los ancianos de esta iglesia, los diáconos de esta iglesia, cualquier miembro de esta iglesia que te extienda la mano, si no te la extiende, tú pídesela también. José hizo eso. Aún él confiando en Dios y aún sabiendo que Dios lo tenía en alto, él como sea, él dijo, no te olvides de mí. Si tiene la oportunidad, ve donde Faraón y dile que yo estoy aquí. Pasó y llegó el panadero y el panadero dijo lo mismo. Yo tuve un sueño similar pero diferente. ¿Cuál fue? Bueno, yo soñé que yo iba caminando y tenía en mi cabeza unas canastas y llegaban unas aves y empezaron a comer de las 3 canastas que yo tenía. Yo también voy a salir libre. Él ya pensaba lo mismo. Él dijo, como las aves voy a volar y voy a estar bien. Mas, sin embargo, él dijo, no, lo tuyo es diferente. Tú también en 3 días vas a salir, pero el rey no te ha perdonado y lo que va a hacer es que te va a colgar. Y en 3 días pasó eso. Ese pobre panadero salió y lo colgaron. 2 años después pasaron de eso, cuando el rey tuvo un sueño. Y en ese sueño, él soñó algo que él no entendía. Y él mandó traer a toda su gente, sus magos, sus hechiceros. ¿Qué fue lo que soñé? No entiendo, explíquenme. Ellos fueron donde él y le dijeron, mira, sinceramente no sabemos. Pero en eso, ese copero se acordó de lo que había dicho José. Dijo, espérate, mira, en la cárcel hay un joven hebreo que él me dijo exactamente lo que iba a pasar conmigo en un sueño que yo tuve. ¿Por qué no tú vas donde él? Él te puede explicar lo que tu sueño significa. Quizás los de aquí nadie puede, pero él sí. Dice la historia que el faraón mandó llamar a traer a José. Cuando lo mandó llamar a traer, entonces José llegó, lo vistieron, le cortaron el pelo. 2 años habían pasado después de que él había pronosticado o el que había revelado los sueños del copero y del panadero. Mi hermano, 2 años se dice fácil, pero es mucho tiempo. Mucho tiempo estando en una cárcel y no como las cárceles de aquí. Yo me imagino que allá eran calabozos. Aquí por lo menos hay luz y tienen aire acondicionado y tienen todo eso. Allá no había eso. Acá a los presos les va bien a algunos porque hasta dominó les dejan jugar ahí. Imagínense en esas cárceles de allá donde eso eran calabozos, que ahí si hacía calor era calor ahí dentro y si hacía frío hacía frío. Imagínense, ya habían pasado muchos días, no dice cuánto, pero después de eso la Biblia sí establece que fueron 2 años que habían pasado. Ya joven, ya José ya no era tan joven, ya era más adulto. Pero cuando él salió con la misma creencia que él tenía cuando entró. La Biblia nos dice que cuando José llegó donde el rey, él empezó a decirle, ¿cuál fue tu sueño? Y eso, las revelaciones no vienen de mí, sino vienen de mi Dios. Y lo que decía la historia de la tortuga, la humildad, nada viene de mí, viene de mi Dios. En ese momento él empezó a decirle, lo que tú soñaste, esas 7 vacas que salían, esas 7 vacas gordas, significan 7 años de prosperidad. Y lo mismo significa las espigas, es lo mismo. Las espigas flacas que se comían a las gordas y las vacas flacas que se comían a las gordas, es porque después de esos 7 años de mucha prosperidad van a venir 7 años de escasez, la cual si tú no te preparas, este pueblo va a sufrir. Faraón confió en Josué y dijo que así se haga. Egipto, muchas veces, por lo menos yo tenía pensado en mi mente, cuando era niño, cada vez que yo escuchaba de Egipto, yo Egipto pensaba como si dijeran Baltimore, una ciudad y nada más. Mano, Egipto es un país. Egipto es como decir Estados Unidos. Y leyendo la historia dice que durante varias ciudades él empezó a almacenar trigo y maíz. Yo me imagino que si lo queremos ver en estos tiempos, él se fue para Nueva York, se fue para California, se fue para la Florida, y José andaba por todos lados de Egipto, por todas las ciudades que había en Egipto, y él durante 7 años,
Él hizo un almacén de comida lo suficiente para estar preparado para los próximos 7 años más. Cuando pasó todo esto, los acontecimientos, ya todas las cosas que pasaron, tanta abundancia, llegaron los 7 años malos. Y hay un versículo donde yo quiero que ustedes vean algo, hasta dónde fue la confianza que había llegado de Faraón. En Génesis 41, 55, ya habían pasado 7 años después de eso. Faraón tuvo la suficiente confianza para ya no tenerlo simplemente como el criado de Potifar. Dios permitió que ese hombre cayera, saliera de esa casa donde él pudo haber estado ciertamente cómodo, no simplemente para estar como un esclavo cómodo, sino para llegar a ser el segundo en mando de una nación. Póngase a pensar, para ese entonces Egipto era los Estados Unidos de América, la nación más poderosa. Imagínese a un inmigrante siendo el segundo en mando en una nación. Ahora mismo, si aquí llegara un inmigrante a ser segundo en mando, se lo comen vivo. A Obama se lo quieren comer vivo porque dicen que no es americano. Imagínense, para ese entonces un segundo en mando era el que estaba controlando una nación. Y en Génesis 41, 55, miren lo que dice ese faraón. Dice: y cuando se sintió el hambre en Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y Faraón les dijo: id a José y haced lo que él diga. En esa cuestión, mi hermano, José era amo y señor de Egipto, literalmente. Ese hombre esclavo, ese niño añoñado, consentido, que lo que probablemente le iba a hacer es un niño consentido todo el tiempo, Dios permitió que cayera abajo para poder refinarse para lo que Dios quería que ese muchacho fuera. Yo te digo una cosa, estando dentro del Evangelio, escuché un hermano que él decía que uno de los salmos dice: nada te faltará. Salmo 91, cuando dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y dice, ese salmo tiene mucha razón, porque nada me ha faltado. La hambre la he tenido. No me ha faltado en las deudas, porque las deudas también las he tenido, pero también he tenido abundancia. Todo me ha faltado, pero todo lo he tenido también. Mi hermano, yo te digo una cosa, estando dentro del cristianismo, no son flores, no son caramelos que uno va a tener todo el tiempo. Va a haber veces donde uno va a dudar si realmente estamos donde uno cree que puede estar. Hubo un hermano que nos decía: cuando yo llegué a la iglesia me ha ido peor que cuando yo estaba fuera de la iglesia. Pues le digo una cosa, ese hermano, con todo y eso y con todas esas tribulaciones, ese hombre está tan activo dentro de la iglesia que él ha sabido disfrutar aún cosas malas, pero él sabe que Dios está al lado de él. Y yo digo una cosa, dentro de esta historia, yo pienso en otras historias más. Jóvenes que hicieron la diferencia en un pueblo. Vemos el caso de los muchachos, de los 4 muchachos también que entraron. Daniel y sus amigos. Sadrach, Mesach y Abednego y todos los demás. Yo digo una cosa, cuando ellos hicieron la diferencia de no comer lo que comían los demás, de no hacer lo que hacían los demás, de no postrarse al rey como hacían los demás, hubo una consecuencia: si tú no lo haces, al fuego. Y cuando tenían a esos 3 muchachos quemándolos, ¿cuántos veían? 4. Y decían: ¿pero qué no eran 3? Pero ahora son 4 los que están ahí. Yo veo 4, ¿saben quién era el cuarto? Era Dios. Cuando tú estás pasando por fuego, cuando tú estás pasando por las peores inclemencias de cualquier dificultad, Dios puede ser esa segunda persona al lado tuyo. Dios está al lado de tu familia cuando estás pasando por esos momentos más difíciles. Si en esta semana quizá tú has recibido la peor noticia, perdiste tu trabajo, una enfermedad,
algo no me está yendo bien, en mi trabajo las cosas están completamente mal, mi familia se está destrozando. Con todo y eso, Dios está al lado tuyo. Dios quiere que tu fe pase por fuego para poder refinarse, para que tú puedas dar testimonio que aún en las cosas malas Dios está contigo. Dentro de esas historias, yo veo tantas como la de Daniel, no simplemente en eso, porque Daniel tuvo varias. En el foso de los leones, cuando ahí todo el mundo pensaba, dice que el ángel de Jehová estaba al lado de él y mandó cerrar la boca de los leones. Vemos el caso de David. David, con todo lo que él hizo, Dios siempre estuvo al lado de él. Y en esta historia, aún José llegó a ser el hombre, este muchachito preso, dice, Dios estaba con él. Y si tú estás pasando con una situación, el mismo Dios que creía David, el mismo Dios que creía José, Jacob, David, de todos los demás, es el mismo Dios que tú y yo creemos. Yo no sé, mi hermano, qué situación fuerte tú estés pasando. Y si no estás pasando por ninguna, amén. Y dale bendición a Dios por eso. Pero si tú llegaras a pasar por una tentación fuerte como esa, ve esta historia. Fíjate cómo José tuvo que ver, dejó de ser, perdió su juventud para llegar a ser un tremendo líder. No simplemente él era ese niño consentido, pero entonces ahora ya era el hombre que había salvado a una nación. Para estos tiempos hubiera sido Doomsday, el día que se acababa todo. Imagínense, esa gente se iban a comer entre ellos y no había comida. Mas sin embargo, Dios había puesto en José ese espíritu de estar ahí. Y hay algo más que a mí me gusta ver en ellos. Tanto a José, tanto a Moisés y a todos los jóvenes que pasaron por esa situación. Yo solo digo a Brenda y Neftalí, que tienen una bebé chiquita, y veo que hay muchos chiquitos acá. Ellos estuvieron lejos de sus padres, pero lo que esos padres habían inculcado en esos niños, en los momentos más difíciles lo pusieron en prueba. Cuando esos niños estaban lejos de los papás, lo que el papá le metió en la cabeza a ese muchacho, en los momentos difíciles, esos muchachos supieron que el verdadero Dios estaba con ellos. Y así como Moisés pasó su niñez en un lugar que no era el de él, lo que la madre le había incluido en ese tiempo que ella lo cuidó fue lo suficiente para hacerlo el libertador de Egipto, del pueblo de Israel en Egipto. Lo que Jacob enseñó en José, aún con todo el amor quizá enfermizo que le pudo haber dado, con todo y eso, fue lo suficiente para poderlo hacer llegar a ser el hombre que salvó una nación de morirse de hambre. Lo mismo fue con David, y aunque falló con todo y eso, él llegó a restablecer y ser un rey de los más reyes con tanto potestad que tuvo que nos habla la Biblia. Yo digo una cosa, cuando un muchachito está chico, muchas veces ellos creen, como papás, muchas veces uno creemos que los bebés todavía no saben. Está chiquito, él no sabe, déjalo que crezca más y yo hablo con él acerca de eso. Mas sin embargo, yo digo una cosa, los niños, los psicólogos dicen que el niño desde el vientre de la madre, los niños ya saben lo que hay. Cuando mi nena estaba saliendo, mi mujer estaba embarazada de la nena, nos decían, pónganle esta música instrumental, eso le ayuda al niño. Yo tenía que poner escucha música instrumental porque le va a hacer bien a la niña. Gracias a Dios ahorita tiene buenos promedios en la escuela, la primera en su clase, y eso me agrada mucho. Yo digo una cosa, enséñenle a esos nenes tan chiquitos ahora mismo el temor de Dios. El que Dios quiere que esos niños sean los futuros líderes de esta iglesia. Cada vez que yo veo a un niño, yo veo el potencial. E incluso, véanlo de esta forma,
Si en Estados Unidos, por lo menos en este país, yo sé que lo hacen así, en otros países diferentes, si aquí llega a haber un crimen y esa mujer estaba embarazada y la mujer llega a morir por X o Y, ese niño que no había nacido pudo haber sido el presidente de Estados Unidos. Y el crimen es doble, ya no es uno, es doble. Aunque hayas hecho tú nomás, a una persona hayas hecho daño, tú hiciste daño a dos. Porque ese niño pudo haber sido un inventor, pudo haber sido esto, pudo haber sido todo lo que ustedes quieran, y el crimen es doble. Y si la ley lo ve así, ¿por qué yo como cristiano no puedo ver ese niño? Pudo haber sido probablemente el que haya llevado la iglesia adventista a la otra cima. Ese niño fue el que a todo el pueblo hispano de la conferencia de Chesapeake, de la conferencia general, fue el que ahora es el que nos representa más allá arriba. Cada niño tiene un potencial a ser el infinito, siempre y cuando ese muchacho esté dentro de la mano de Dios. La historia es grande de José y sigue hablando de todo lo que José hizo. Y al último, ese sueño loco que sus hermanos decían: no, tú crees que nosotros vamos a hacer así, tú crees que tú vas a ser el rey mío y tú crees que yo me voy a apostar sobre ti. Al tiempo él se los demostró que sí lo pudo. Sus hermanos llegaron donde él, sus hermanos no lo reconocieron porque ellos pensaban que habían vendido un esclavo, mas sin embargo cuando lo llegaron a conocer otra vez, él ya no era esclavo, él era el segundo en mando en una nación, la nación más poderosa que para ese mundo existía. Porque después de esa hambruna dice que todos los países del mundo llegaban a Egipto por esa gran persona que había tenido la visión, bueno, que había tenido la revelación por Dios de esa hambruna que iba a haber. Mi querido hermano, este es el momento donde uno puede tomar la decisión de seguir siendo como soy o de hacer ese cambio en mi vida. Muchas veces nosotros ya pasamos la edad de ser un joven. Dicen que después de los 30 años para arriba tú ya entraste a la edad media. Y yo esta semana entré a la edad media. Probablemente ya no soy el joven que yo era hace tiempo, pero yo digo una cosa: yo quiero servirle a mi Dios hasta que yo muera. Y primeramente Dios, que ese sea el gusto de cada uno de nosotros, servir a Dios. Dicen unos: cuando tú compras algo, tú lo compras porque tú crees que te va a servir. Compra a Dios en tu vida. Si tú estás dudando si Dios va a ser un beneficio o no en mi vida, hazlo, pruébalo. O tu dinero se te devuelve en 30 días. Pero créelo que Dios va a hacer ese milagro en tu vida. No, probablemente las pruebas se van a acabar en tu vida. Pero hay una diferencia en cuanto a eso. Probablemente las pruebas van a seguir llegando. Pero la diferencia más grande de todo esto es de que es afrontar la prueba con esa persona que va a estar a tu lado o afrontar la prueba solo. En la historia, en la Biblia se nos menciona el caso, y con esto termino. Cuando esos dos discípulos iban en camino a una ciudad, se me olvida el nombre, a Emaús, y dice que sus ojos estaban cegados por toda la tristeza que ellos tenían, lo que habían pasado. Imagínate tú convivir años, 3 años y pico, con esa persona que te había dicho que iba a salvar el mundo, con esa persona que iba a redimir al mundo, con ese redentor, y de repente ese redentor se muere. Yo me imagino que todos los gran parte decía: pero ¿qué pasa? Yo me puse en ti, yo dejé mi familia, yo dejé todo por ti, y ahora mira, tú nos fallas y mueres. Y dice que en ese camino a Emaús, Dios se acercó, iba caminando con ellos, y ellos no lo reconocieron. Mi hermano, ese consejo se lo di a un hermano que estaba pasando por una situación espiritual en su casa. Y yo le dije: en ese momento, cuando tú creas que la situación está completamente mal en tu vida, cuando tú creas que tu Dios te falló porque parece ser que Él no está contigo cuando lo necesitas, en ese momento es cuando probablemente Él está caminando justo al lado tuyo y tú no lo has reconocido. Probablemente esta
prueba que tú estás pasando ahora era la que tú necesitabas para entonces tú llegar a ser ese tremendo líder que nosotros queremos que tú seas. Mis hermanos, las pruebas van a seguir llegando, pero confía en Dios que Dios va a estar a tu lado. Confía en Dios que Dios va a ser esa persona a la cual tú vas a poder depender de Él, y no simplemente eso, sino que Él va a hacer que tú puedas llegar a ser el líder que la Iglesia Columbia quiere que tú seas. Si tú estás visitando hoy la iglesia y tienes dudas de que realmente me debo hacer, ¿será que probablemente la iglesia me sirva? Yo digo una cosa, prueba a Dios. Dios va a poder llegar a hacer eso. Yo no he conocido una persona que pruebe a Dios y salga enojado. Si salió enojado fue por otras situaciones, pero no porque Dios no le haya contestado sus oraciones. Sé paciente. José tuvo que esperar no sé cuántos años en la cárcel, pero cuando salió, no simplemente salió libre, sino salió como líder, y salió el gran héroe, por decirlo de esta forma, para el pueblo egipcio. Fue el que salvó a ese pueblo de la hambruna. Si tú estás pasando por esa situación, mi hermano, hoy yo te digo una cosa, ora a Dios, pídeselo a Dios, que Él te va a hacer que tú salgas de ese bache que tú estés metido en tu vida. Si caíste, Él te va a ayudar a levantar. ¿Puedes levantar tú solo? Claro que tú puedes levantarte solo, pero te va a costar más. Con la ayuda de Dios tú vas a poder llegar a subir sin ningún problema. Y después tú vas a poder voltear y te vas a dar cuenta que eso simplemente fue una prueba y que tú puedes superar esa prueba y más. Mis hermanos, fue un placer estar con ustedes hoy aquí. Que Dios bendiga a esta iglesia. Me enteré que están en planes de comprar una iglesia, también nosotros. Así que ojalá que cuando yo venga para esta iglesia, venga pero para un templo propio. Y a esos niños que recogen las ofrendas, construyanle un cuartito especial con televisión y todo, porque se lo merecen. Así que el Señor bendiga esta iglesia, el Señor bendiga su palabra.